Bien, buen día. Con el objetivo de finalizar la aplicación del algoritmo, aquí en esta diapositiva ya tengo un poco más limpio el trabajo del dibujo de los sistemas. Entonces, como pueden observar, en esta parte están dibujados los sistemas, están denotadas las distancias y también están denotados las articulaciones. Ajá. Entonces se me hace un poco más limpio visualizarlo de esta manera, teniendo en cuenta que todos estos sistemas pues se podrían tomar y ubicarse donde corresponde. Entonces, donde el sistema 0 estaría en esta parte donde indico con el cursor. Entonces déjenme ver, sí, igual. Ahora aquí también estoy denotando con el objetivo de que se aprecie de mejor manera dónde están ubicados los ejes Z. Entonces, si recuerdan, aquí está la articulación 5, pues sobre la articulación 5, sobre el eje de la articulación 5, colocamos la Z4. Sobre el eje de la articulación 6, si recuerdan, viaja de esta manera el eje de articulación 6, pues la articulación 6 lo que hace es permite girar el portaherramientas o esta brida gira. Entonces, alrededor de ese eje se coloca la Z5. Entonces, ¿por qué no la Z6? Bueno, la Z6 va en el extremo. Entonces, si recuerdan, el origen del sistema 5 es en este más o menos lugar donde estoy apuntando con el cursor, porque se intersecta con la Z4. Entonces, esa era la cuestión. Y bueno, y aquí podríamos también, estoy tratando de aprovechar esta vista donde está la Z1, la Z0, y podríamos decir se intersectan, pero no, tengan en cuenta que la Z1 y la Z0 tienen la característica de que son ejes que se cruzan. Entonces, es decir, no se intersectan. Parece que se intersectan, pero no. Entonces, ya que los vemos de esta manera, vean como el eje Z1 se trata de describir que viene hacia el frente. Entonces, aquí la manera de ubicar su origen era tratar de dibujar una línea que intersectaba ambos ejes y que era de menor longitud. Pues de esta manera esa línea era normal común. Y bueno, en el punto de intersección con el eje Z1 ahí se definía el origen. Bien, entonces permítanme. Bien, lo siguiente es definir esta tabla, los elementos de esta tabla. La tabla siempre va a estar constituida por un cierto número de filas que van numeradas desde 1 hasta n, donde debido a que este robot es de 6 grados de libertad, por eso va desde 1 hasta 6. Entonces a esta primera columna la vamos a llamar I, la columna I. Luego la segunda columna es la columna teta, teta I. La siguiente columna DI, AI, alfa I, y la última columna no es obligatoria, pero normalmente me gusta colocarla para indicar cuál es la finalidad de todos estos elementos. Y es que esta columna lo que indica es la matriz de transformación homogénea que se podrá constituir gracias a los elementos anteriores. En este caso sería la matriz de 0 a 1 para la fila 1. Con la fila 2 me permitiría constituir la matriz 1, 2. Entonces, bueno, donde esta matriz lo que hace es una matriz de 4x4 y lo que hace, por ejemplo, la de 0, 1, describe la posición y orientación del sistema 1 con respecto al 0. La de 1, 2 me describe dónde se encuentra el sistema 2 y cómo está orientado el sistema 2, todo esto con respecto al 1, y así sucesivamente. ¿Sí? Lo que me están diciendo es cómo y dónde se encuentran el sistema con respecto al sistema anterior. De manera general eso es lo que hace. Bueno, ahora, ¿por qué están estos valores aquí? Es lo que vamos a analizar. Bien. Teta. ¿Por qué se coloca se denota esta cuestión aquí? Bueno, lo que pasa es que teta es el giro necesario
para mantener paralelas o alineadas los ejes X. Y es que debemos de imaginar que el sistema anterior, es decir, el sistema I-1, intentara desplazarse con el objetivo de alinearse y coincidir con el sistema I. Entonces, por ejemplo, para definir todos estos elementos debemos de partir del sistema anterior y debemos de cuidar con el primer movimiento, que es θ, es un giro alrededor de z con el objetivo de mantener paralelas o alineadas los ejes X. Los ejes X son estos de color rojo. Entonces, como pueden observar, ya de alguna manera se encuentran paralelos. Sin embargo, la articulación I, que es la articulación 1, puede producir cambios en la orientación de la X1. ¿Sí? Entonces, y es que todo sistema I es afectado por la articulación I. Hay que tener en cuenta esto. Entonces, la articulación 1 puede producir rotaciones en el sistema 1 y esto haría que la X deje de estar orientada de esta manera y por lo tanto la X anterior ya no estaría paralela o alineada. Sin embargo, si hago que el sistema I-1, que es el sistema 0, gire lo mismo que la propia articulación, Q1, el mismo valor, bueno, pues con eso aseguro mantener paralelas los ejes X. El siguiente movimiento es un movimiento de desplazamiento en Z que llamamos DI. Este desplazamiento en Z es con el objetivo de, si los ejes no estaban alineados, hay que alinearlos. Entonces, es una distancia L1. Entonces, si nos desplazamos una distancia L1, los ejes X se alinean. Ese es el objetivo de este parámetro. Entonces, una vez que ya tenemos alineados el eje X, hay que tener en cuenta que los movimientos se van dando de manera secuencial. Primero este movimiento, luego este, seguimos con este, que este lo que busca es coincidir los orígenes. Entonces, si lo imaginan, este sistema se encontraría aquí con el movimiento de D. Entonces, la idea es que el origen ahora coincida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un desplazamiento en la dirección X, porque X estaría aquí. Entonces, hay que desplazarnos una distancia L2. Entonces, por eso es que aquí está marcado como una distancia en la dirección X, L2. Siempre el parámetro A es un desplazamiento en X. Siempre el parámetro D es un desplazamiento en Z. Y siempre el parámetro θ es un giro en Z. Ahora, el siguiente parámetro es alfa y su movimiento es una rotación en X. Hay que tener en cuenta que con los tres movimientos anteriores, si se los aplicamos al sistema 0, se encontraría de esta manera, donde las X están alineadas, los orígenes coincidentes, pero la Z no está alineada con la Z1. ¿Qué debemos hacer? Un giro alrededor de X. Si giramos alrededor de X, un ángulo de 90 grados, entonces se alinearía con Z. Ahora, aquí está planteado de manera de 90 grados positivo. ¿Por qué? Bueno, para esto hay que seguir la regla de la mano derecha. Miren, hay que colocar el pulgar en la dirección positiva del eje que me va a servir para girar y el extremo de los otros dedos hay que adoptar esta postura con la mano derecha. Entonces el extremo de los dedos me dice hacia dónde es una rotación positiva. Si justo esa dirección de rotación o ese sentido, perdón, de rotación coincide con la rotación que necesito dar, pues mi valor será positivo. Bien. Entonces es por ese motivo, voy a dar control Z, ahí está. Por ese motivo que este sería 90 grados positivo. Bien. Y así tendríamos que ir con los otros elementos. Entonces, ahora para definir los elementos de la siguiente fila, deben de tener en cuenta que todo esto es tarea nuestra definirlo. Es decir, estaría de esta manera la tabla. Es tarea nuestra definir los elementos internos de la tabla. Entonces yo voy a tratar de ir describiendo los motivos de por qué tiene esto
estos elementos. Ok, ahora, si quisiéramos definir la segunda fila, debemos de tener en cuenta que estaríamos partiendo del sistema anterior, con el objetivo de que ese sistema anterior adopte la posición del sistema I. El sistema I es el sistema 2. Entonces, aquí está el sistema 2, nos ubicamos donde están los sistemas de referencia, este es el sistema 2, y es el sistema anterior de donde yo debo de imaginar que me encontraría y necesitaría que este sistema adoptara la posición y la orientación del sistema I del sistema 2. Entonces, aquí lo que se dice es que, bueno, pues necesitaría rotar 90 grados más Q2 alrededor de Z, luego desplazarse 0 en distancia Z, en la dirección Z, luego desplazarse L3 en la dirección X y una rotación de 0 grados alrededor de X. Entonces todos estos movimientos serían los necesarios. Ahora vamos a describirlos paso a paso. ¿Por qué 90 más Q2? Bueno, si recuerdan, el objetivo de esto, del primer parámetro, es mantener paralelas las X. En este caso, las X no están paralelas. Entonces, hay un desfase de 90 grados. ¿Por qué el desfase es positivo? Por la regla de la mano derecha. Aquí nuevamente coloco mi pulgar en la dirección positiva del eje de rotación. El eje de rotación en este caso es Z. Recuerden que estamos en el primer parámetro. Entonces, justo la rotación necesaria para que el eje X se vuelva paralelo o alineado al eje XY, pues coincide con la regla de la mano derecha. Por eso es que es 90 positivo. ¿Y por qué más Q2? Bueno, porque la articulación 2 puede producir cambios en la orientación del sistema 2. Y ese es el motivo de que también la tenemos que considerar. Por eso la sumamos. Aquí va un consejo o un tip. Si la articulación es de rotación, siempre tendrá que ir aquí. ¿Sí? Siempre tendrá que ir aquí, si la articulación es de rotación. Si la articulación es de traslación, irá en la otra columna. Pues no tiene sentido que una articulación o la magnitud del desplazamiento de una articulación de rotación se encuentre definida aquí. Pues estos son desplazamientos, no son rotaciones. Entonces, las rotaciones van aquí. Entonces, hay que tener en cuenta que si es de rotación, siempre estará aquí y solamente hay que considerar el desfase. ¿Sí? Entonces, como todas las articulaciones son de rotación, es por eso que están todas las articulaciones aquí y solamente hay un desfase del sistema de la X1 con la X2. Es por eso el motivo que en las otras no aparece algo adicionándosele a la magnitud de la articulación, pues no hay un desfase. Como lo pueden observar, si continuamos, las X ya están paralelas o alineadas, paralelas o alineadas, paralelas o alineadas. Entonces todas están verticales. Y es por eso que esta, recuerden que originalmente estaba hacia acá. Entonces es la única que tiene un desfase con respecto al siguiente sistema. Perdón, con respecto al sistema, en este caso, I. Entonces, eso sería. Entonces, nos simplificamos bastante teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar. Si la articulación es de rotación, estaría descrita en esta columna, en la primera. Ahora, otro consejo. La articulación I tiene que estar en la fila I. No tiene por qué estar en la fila 2. Por ejemplo, la articulación 1 no tendría por qué estar en la fila 2. O la articulación 1 por qué estar considerada en la fila 3. Entonces, esa es otra cuestión que facilita la definición de los elementos. Las articulaciones o la magnitud de ellas, de la articulación I, estará en la fila I. Y así de sencillo. Entonces, otra cuestión que ayuda a aligerar todo esto es tener en cuenta, ¿necesito desplazarme en Z? Pues en este caso no.
porque si me desplazo me estaría alejando. Entonces, por eso. Ahora, ¿por qué una distancia L3 en X? Podríamos pensar, nos estamos alejando. No, pues recuerden que el movimiento anterior ya se había dado y eso hacía que la X estuviese apuntando en la dirección que necesito para justo coincidir los orígenes. Ahora sí es una distancia L3. Entonces de esta manera sube y por eso luego aquí es 0 grados debido a que cuando ya hago el desplazamiento, las z ya estarían alineadas y por lo tanto ya no había necesidad de una rotación en X. Voy a dar control Z para dejarlo como originalmente está. Y bien, finalmente voy a describir esta última, la fila 3. Ya las otras filas creo que estaría de más. Igual si alguien tiene alguna duda déjenlo en los comentarios. Entonces vamos analizando con detalle el por qué está estos valores. Y es que hay que tener en cuenta que hay que partir del sistema anterior, sería el sistema 2, este es el sistema 2. Este sistema tendría que coincidir con el sistema siguiente y para eso ya les había, la articulación es de rotación, por eso está ahí. No hay ningún desfase con las X, por eso no se le adiciona nada. Luego el desplazamiento en X sería 0. Perdón, en Z el desplazamiento en X sería una distancia L4 y de esa manera los orígenes coinciden. Y ahora, si lo notan, cuando este sistema viaje, la Z de ese sistema quedaría así, le hace falta luego girar hacia acá, entonces ese es el motivo de por qué en X hay un giro. Voy a dar control Z. El giro es positivo porque vengo nuevamente con esta figura que me ayuda a ilustrar hacia dónde es una rotación positiva. Recuerden que el extremo de los dedos describe el extremo de las flechas curvas y me describen hacia dónde es una rotación positiva. Entonces por eso es que es 90 grados positivo. Y bueno, esa sería la idea. Bien, ahora permítanme, simplemente lo que quiero es traer la matriz donde todo esto, o la fórmula, donde todo esto tiene que insertarse para finalizar el proceso. Bien, permítanme. Bien, voy a borrar algunos elementos para limpiar un poco. Miren, aquí ya tengo insertada la matriz en la cual la matriz generalizada, y es que es en ella donde tengo que sustituir esto. Ajá. Por ejemplo, donde aparezca teta, por ejemplo, esto de aquí es coseno de teta, donde la S representa seno, entonces es seno de teta i. Entonces, en este caso, si quiero definir esta matriz, donde aparezca teta, colocaría Q1, donde aparezca DI, colocaría L1, donde aparezca A, colocaría L2, y donde aparezca alfa colocaría 90 grados. Y bueno, simplemente es cuestión de sustituir, calcular lo que se pueda calcular. ¿Qué se podría calcular? Bueno, en este caso donde aparezca alfa, pues ya está el valor denotado. Hay algunas distancias que también, y bueno, estas otras distancias, si yo ya tuviera definido el valor de ellas, pues también podría sustituir el valor numérico. Y es que son separaciones. Entonces, si yo cuento con el robot físicamente, simplemente es cuestión de hacer la medición, tan sencillo como eso, y contar con el valor numérico y sustituirlo. Entonces, de esa manera tengo que definir cada matriz. Defino por lo tanto 6 matrices, y ya que tengo esas 6 matrices, ¿qué hago con ellas? Permítanme. Aquí está la siguiente fórmula,
que debo de aplicar, y es que debo de multiplicar, aquí va un 1, cada una de las matrices bajo este orden, la primera matriz por la segunda, por la tercera, por la cuarta, por la quinta y por la sexta. Tiene que ser en ese orden, porque en multiplicación de matrices el orden sí importa. Y bueno, ya que multiplique todas las matrices, estas matrices son de un tamaño de 4 por 4, 4 filas, 4 columnas, me va a dar como resultado otra matriz. El resultado de multiplicar todas las matrices me va a dar como resultado otra matriz de 4 por 4, y bueno, a la cual la voy a llamar T mayúscula. Esa matriz T, ¿qué me dice? Bueno, ese es otro tema importantísimo, que si quieren lo describimos, es cuestión, déjenme en los comentarios cómo interpretar los elementos internos de la matriz. Pero esta matriz lo que me estaría diciendo es dónde se encuentra el sistema 6 con respecto al sistema 0. Visto de otra manera es dónde se encuentra el extremo, porque el sistema 6 está en el extremo, o dónde se encuentra el extremo con respecto a la base, ¿sí? Porque el sistema 0 está en la base. Entonces, tanto el sistema 0 está anclado a la base como el sistema 6 está anclado al extremo. Entonces, es cuestión de simplemente sustituir los valores de las articulaciones, calcular y obtener numéricamente la definición de todos los elementos de la matriz T, y de esa manera yo puedo conocer en cualquier momento la ubicación y orientación del extremo con respecto a la base. He ahí la importancia de esta matriz, de la matriz que resuelve el problema cinemático directo. Bien. Ok, por lo pronto sería todo. Cualquier cosa déjenlo en los comentarios y estaría respondiendo, ya sea ahí con algún mensaje o generando un nuevo video. Muy bien, muchísimas gracias.